Oro y judíos, una relación inseparable que ha sido siempre una fuente de riqueza, pero también de persecución. Una fuente de supervivencia, pero también de odio. Porque donde hubo judíos, hubo oro. Y donde hubo oro, siempre hubo antisemitismo, la eterna estupidez humana. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Este es un video continuación del video de ayer que pueden ver si pinchan aquí, luego de ver este video, sobre el oro, el judaísmo, el antisemitismo y la estupidez humana. Estoy en la entrada del kibutz Gezer, en el centro del país, un kibutz que en sus campos, que enseguida les voy a mostrar, hay una historia increíble relacionada con el oro y la unidad de esta comunidad. Hace mucho que no entraba a un kibutz y para los nuevos del canal quiero que lo conozcan por dentro, porque yo suelo mostrar la realidad del país, no importa en qué rincón del mundo está. Y si hablamos del oro, los invito a la tienda virtual en la cual pueden adquirir joyas de oro, anillos o incluso el Arca de la Alianza. Voy a tratar de ponerlo porque no lo tengo, que va a poder llegar desde aquí, desde Israel, a cualquier rincón del mundo. Entremos al kibutz. Gracias por participar. Empecemos el video. En el corazón del centro de Israel se encuentra este kibutz Gezer, una comunidad que a lo largo de los años fue testiga de innumerables historias que entrelazan el pasado y el presente del pueblo judío. Una de estas historias, poco conocida, pero profundamente significativa, es la del oro de la unidad. Les cuento. Corría el año 1952 y el joven kibutz Gezer luchaba por establecerse en medio de un entorno árido y desafiante. Los miembros de este kibutz, provenientes de diversas partes del mundo, habían llegado con el sueño compartido de construir una comunidad basada en los valores de igualdad, trabajo colectivo y conexión con la tierra ancestral. Un día, mientras trabajaban en los campos, descubrieron una pequeña caja de metal enterrada bajo un olivo antiguo. Al abrirla, encontraron monedas de oro con inscripciones hebreas que databan de siglos atrás. Sorprendidos y emocionados, llevaron el hallazgo a los ancianos del kibutz, quienes identificaron las monedas como pertenecientes a la época del Segundo Templo, posiblemente escondidas durante las revueltas contra el Imperio Romano. Es decir, oro judío, perseguido, escondido, esperando el momento de ser redescubierto. Increíble. Este descubrimiento se convirtió en un símbolo para esta comunidad. Ellos decidieron no vender las monedas a pesar de las necesidades económicas que enfrentaban. En su lugar, las colocaron en una vitrina en el comedor común del kibutz, recordando la resiliencia del pueblo judío, su conexión inquebrantable con el pasado y el hecho innegable de que donde haya judíos, habrá oro. Y donde haya oro, habrá antisemitismo, la eterna estupidez humana, como les contaba ayer, que nunca desaparece. Las monedas fueron bautizadas como el oro de la unidad, representando la conexión inquebrantable entre las generaciones pasadas y presentes. Amigos, a medida de que el kibutz crecía, el oro de la unidad inspiraba a sus miembros a superar desafíos, recordándoles que su labor no solo era construir una comunidad física, sino preservar y honrar una herencia cultural y espiritual milenaria. Hoy, al recorrer el kibutz Gezer, uno puede sentir la profunda conexión entre esta tierra, su gente y su historia. El oro de la unidad sigue siendo un testimonio tangible de la riqueza que no se mide en bienes materiales, sino en la fortaleza de una comunidad unida por valores compartidos y una historia común. Amigos, el oro nunca fascinó a los judíos por su valor material, sino como medio para conseguir objetivos. A diferencia de nosotros, el oro fascinó a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es que es un metal que no se corroe, que brilla como el sol y que ha sido símbolo de riqueza, poder y divinidad en todas las civilizaciones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el oro? ¿Cuál ha sido su rol en la historia del pueblo judío? Y en un mundo moderno donde el lujo y la ostentación son moneda corriente, nos preguntamos, ¿qué significa realmente la riqueza? Presten atención, amigos. Desde el Génesis el oro aparece como un elemento precioso.
En el relato de la creación, cuando la Biblia describe la tierra de Havilá, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. El oro no es solo valioso, sino que la Biblia lo asocia con la bondad misma. ¿Cómo? Más adelante se convertirá en el material fundamental del tabernáculo y del templo. Dios le ordenó a Moisés, construir el arca de la alianza con madera de acacia recubierta de oro puro. El oro entonces simbolizaba la presencia divina, la pureza y lo eterno, pero al mismo tiempo el oro tenía un lado peligroso. El pueblo de Israel, en un acto de debilidad, fundió sus joyas para hacer un becerro de oro y lo adoró. Esto provocó la ira de Dios y mostró cómo el oro podía desviar a las personas de su verdadero propósito espiritual. El oro, entonces, es una espada de doble filo. Puede elevarnos espiritualmente o hundirnos en la idolatría del materialismo. Y no solo eso. También nos mostró cómo la posesión del oro traía consigo envidia, prejuicio y odio. Nos mostró cómo, desde la antigüedad, el oro y el antisemitismo fueron de la mano como dos caras de la misma moneda. La estupidez humana en su máxima expresión. A lo largo de la historia, el oro ha estado ligado al destino del pueblo judío. Durante siglos, los judíos fuimos comerciantes y banqueros, no por ambición desmedida, sino porque muchas profesiones nos estaban prohibidas en las sociedades cristianas y musulmanas a través de la historia. En la Edad Media, en Europa, los judíos fuimos prestamistas al no poder poseer tierras ni ingresar a gremios. Este vínculo con el dinero y el oro generó tanto riquezas como persecución. Desde las expulsiones en España hasta los saqueos durante la Segunda Guerra Mundial, la riqueza judía siempre fue un arma de doble filo. La historia del oro es la historia de la humanidad. Y si avanzamos a la Edad Media, en esos años se personificó la idea del oro en el judío del gueto. Ser despreciado, a menudo maltratado y cuya condición era semejante a la de un paria, es decir, un ser excluido de la comunidad. En aquellos siglos de tosquedad y rudeza, el pueblo sentía supersticioso temor del oro y de su oculto poder. Los alambiques de los alquimistas eran en esos tiempos instrumentos del Satán, del propio diablo. Eran tiempos en los que no existía auténtica comprensión del valor del oro. Se lo condenaba a la esterilidad y apenas intentaba multiplicarse y florecer, se le perseguía con el hierro y el fuego. Las primeras transacciones bancarias revistieron a los ojos del hombre medieval el carácter de magia pura y los misterios del capital provocaron en él la misma inquietud que los fenómenos de cierta peligrosa alquimia. En aquella limitada edad del hierro, los judíos fuimos los únicos poseedores del secreto dorado. Con la mágica llave del crédito abrimos los bazares de Oriente y con las fórmulas de su álgebra dorada desciframos los misterios de la humanidad. Entre las poderosas murallas urbanas se levantaba el gueto, sombrío, ominoso y extraño, con sus calles y pasajes oscuros. Pero era el mismo gueto quien acumulaba los tesoros de oro dentro de invisibles canales. El caballero medieval golpeaba en medio de la noche la puerta del gueto, tras de la cual los parias del oro guardábamos nuestros tesoros. Un hombre abría la puerta, el mismo que, según aseguraban los gentiles, escupía sobre la sagrada hostia y crucificaba a niños en Viernes Santo. Sin embargo, los gentiles acudían al gueto porque necesitaban el oro. Allí el caballero hipotecaba su tierra y su castillo por unas cuantas piezas de oro. Los reyes hacían lo mismo. Primero tomaban prestado de los judíos, luego los nombraban tesoreros y recaudadores de impuestos. Siempre fue así. El oro, entonces, nos dio poder y seguridad, pero al mismo tiempo fue nuestra condena, porque la estupidez humana nunca perdona a quien prospera. Samuel Levi, tesorero del rey Pedro de Castilla, fue un mago de las finanzas, un hombre amable y sereno a quien el rey mandaba buscar cuando necesitaba dinero. Y entonces se ideaba un nuevo impuesto para poder recuperar ese dinero y devolvérselo al judío. En Francia, los judíos fuimos precoces adeptos del nuevo arte de las finanzas y luego en otros puntos de Europa.
Con el tiempo, el maltratado, entre comillas, prestamista, se convirtió en el respetado y poderoso banquero. Increíble. Los monarcas participaron en el negocio, Luis XI en Francia, Enrique VII en Inglaterra, Fernando V en España y el emperador Carlos V en todo el mundo. Poco a poco, también los gentiles conocieron los secretos del oro y se metieron en él. Italia dio el ejemplo y los banqueros lombardos se convirtieron en el arquetipo representado anteriormente por los judíos. El comercio, la banca y la especulación, todo lo que había sido condenado y despreciado cuando lo hacíamos nosotros los judíos, de repente se convirtió en símbolo de desarrollo y poder cuando pasó a manos de los cristianos. Les presento a la hipocresía y la estupidez humana en su máxima expresión. Italia fue la primera en aceptar el oro sin prejuicios. Luego vino Inglaterra, que dejó la espada y abrazó el comercio. Holanda, que se convirtió en un astillero gigantesco para sus mercaderes. Ambos países identificaron la política con el oro. Francia, si bien tardó más porque sus prejuicios eran más fuertes, allí el oro se vio durante mucho tiempo como algo estéril, ligado solo al lujo y la frivolidad, pero también se rindió al mismo. Mientras en otros países el oro trabajaba y producía, en Francia solo se usaba para alimentar la vanidad de la aristocracia. Pero en todos estos procesos siempre hubo un denominador común. Cuando el oro estaba en manos de los judíos, era objeto de odio y persecución. Cuando pasó a manos de los cristianos, se convirtió en motor del progreso. Amigos, la historia del oro es la historia de la humanidad y la historia de los judíos con el oro es la historia del antisemitismo, es decir, la historia de la estupidez humana. El oro fue nuestro aliado y nuestra condena. Nos permitió sobrevivir, pero también nos hizo blanco de ataques. Nos convirtió en prestamistas, comerciantes y banqueros, pero también en víctimas. Siempre ha sido así, en la Biblia, en la Edad Media, en la modernidad. Y todo por la incapacidad del mundo de ver más allá de su ignorancia, su envidia y su necesidad de culpar a otro por sus propias miserias. Oro y judíos siempre juntos y siempre perseguidos por la estupidez humana. Hoy, al recorrer el Kibutz Gezer, uno puede sentir la profunda conexión entre la tierra, su gente y su historia. El oro de la unidad sigue aquí, testimonio de que la riqueza real no se mide en bienes materiales, sino en la fortaleza de una comunidad. Y eso el judaísmo lo aprendió hace siglos. También nos viene a recordar de que el oro siempre nos ha acompañado y con él la estupidez humana. Una relación inseparable. Un amigo fiel y un enemigo mortal. Y la pregunta final es, ¿qué hemos aprendido? Si la historia nos ha enseñado algo, es de que el oro no cambia. La única esperanza es de que algún día la estupidez humana sí lo haga. Y amigos, si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta. Y si les gusta el contenido en general que yo hago, suscríbanse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí, sí. Por supuesto, vale oro. Soy judío, ¿no? Shalom.